un tema sumamente interesante, novedoso para todos, es la nueva era en la fibrosis quística. Y la primera diapo tiene dos cosas muy importantes, que es el formato de la proteína que está alterada en la fibrosis quística y los diferentes pasos donde esta proteína puede surgir y puede tener algún problema, por lo cual se aplica la medicación específica en cada uno de los puntos. Como no tengo la segunda diapo que me interesa decir, no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. ¿Sí? Como se va a hablar de medicación, es interesante dejarlo claro. Todos hablamos y todos sabemos que estamos frente a la fibrosis quística como una enfermedad que tiene algunas características que para llegar a la nueva era tenemos que ir rápidamente un pantallazo. Es una enfermedad multisistémica que afecta totalmente a todos los sistemas del organismo, pero hay algunos sistemas que se ven más afectados. Es una enfermedad progresiva, es genética, es recesiva, o sea, los dos padres son portadores sanos, y hay un 25% en cada embarazo de tener un niño con esta enfermedad. Es muy compleja, no es contagiosa y, como dijimos, multiorgánica, que se presenta por este defecto genético. También los lugares donde hay más afectación es la parte respiratoria, el páncreas exócrino, el intestino y el sistema hepatobiliar, entre otras. Estas anomalías causan alteraciones que son muy importantes, que se reiteran y van progresando, volviéndose más severas a lo largo del tiempo. Y hoy por hoy hay más de 2.500 mutaciones que son los responsables de alterar esta proteína que es la famosa CFTR, se denomina así. Un pantallazo general es una enfermedad progresiva. Existen algunas hipótesis de que la parte respiratoria puede venir con un hándicap más bajo en el momento del nacimiento. Otros dicen que no, que se empieza a tener la progresividad, luego del recién nacido empieza su progresividad a lo largo del tiempo. Y tenemos algunas alteraciones que van marcando parámetros por el cual es importante tenerlos bien presentes porque se van aumentando la cantidad de medicación para de esa manera hacer prevención, corregir los cambios que son reversibles, tratar rápidamente las exacerbaciones, estabilización en lo crónico, que es el arte de la medicina en FQ, y el tratar las complicaciones. La alteración primaria de este defecto, que es lo que pasa, es esta alteración de esta proteína que actúa como un canal, lo que hace es que no permite sacar el cloro de adentro de la célula, pero permite que entre el agua y el sodio, por lo cual las secreciones que están afuera de las células quedan deshidratadas. Y al estar deshidratadas, las cilias se mueven menos y eso genera un proceso inflamatorio que favorece la infección por gérmenes habituales y gérmenes muy agresivos para la mucosa de donde se encuentre este tipo de afectación. Esto genera un círculo vicioso que es muy difícil de salir, pero sí es importante estar muy atento en todos los estadios. La mutación ya la trae, la proteína normal la tiene y la tendrá de por vida. El defecto es da un trastorno iónico muy importante que no permite tener una limpieza de las secreciones mucociliares y eso da infección, inflamación, cicatrización y fibrosis. Esto simplemente es para ver lo que es a la izquierda las secreciones que están deshidratadas en la fibrosis quística, la causa de secreciones como están en un paciente normal, y eso atrae al lugar donde está esta alteración mucha cantidad de glóbulos blancos que liberan el ADN. Ese ADN liberado ahí libera muchas citoquinas y eso hace que el moco se vuelva sumamente espeso, liberando todas estas células de ADN ahí. Entonces, una de las medicaciones que necesitamos es tener una enzima que limpie ese ADN que está ahí. Y se llama la ADNasa, que es el pulmozyme. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos grandes? Tenemos secreciones deshidratadas, tenemos espesamiento de las secreciones, liberación de procesos inflamatorios y una infección crónica con varias reagudizaciones. La consecuencia de tener este proceso es una mayor susceptibilidad a las infecciones, una infección pulmonar crónica, un daño que va a la irreversibilidad, recaídas infecciosas, menor condición nutricional y una baja calidad de vida. Entonces tenemos reglas de oro que nosotros las manejamos todos los días, los tenemos muy presente y estamos muy atentos, que es
corregir el desbalance energético y mantener la nutrición de estos pacientes. Es una regla de oro que es muy importante. Identificar en forma temprana todas las complicaciones respiratorias que marcan la morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida de estos pacientes. Identificarlo precozmente. El manejo en centros de FQ especializado es fundamental, tener todos los actores en una enfermedad crónica de bajo número, pero de gran necesidad de conocimiento de cómo manejar estos pacientes. El tener un centro, el tener un lugar donde funcionan equipos integrados de niños y adultos es impresionante lo que tenemos, y eso lo tenemos que valorar y cuidar, y a su vez sumarnos desafíos para ir progresando, no quedarnos en lo que ya está, sino que la misma enfermedad, el mismo conocimiento lleva a que estemos siempre tratando de mejorar. Pero tenemos algo importante, tenemos los equipos, eso es un buen punto de partida. Tenemos la medicación para mejorar el aclaramiento del moco, tenemos la detección precoz, tenemos un laboratorio que responde, que las solicitudes que hacemos, las solicitudes se hacen, tenemos antibióticos vía oral, intravenosos y nebulizados, disponemos de todo eso, que bueno, otros lugares no los tienen, nosotros si bien lo tenemos, queremos siempre estar un poco más allá, y eso es verdad. Tenemos que diagnosticar y tratar rápidamente y en forma agresiva las intercurrencias respiratorias y reconocer que estos son procesos inflamatorios que no pueden sumarse con otros procesos inflamatorios, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad, que tenemos FQ con estas dos asociaciones. Las claves del éxito: la nutrición y las enzimas, fundamental, la higiene bronquial, el control de la infección y sobre todo tener muy claro que en pediatría, sobre todo, los controles, para tener idea, los controles médicos fuera de las exacerbaciones es 1 por mes por paciente. O sea que si el paciente está exacerbado, viene 3 o 4 veces, porque las infecciones van cambiando la dinámica de severidad de acuerdo a lo que tengan de hándicap ese paciente, a qué mutación tiene, qué genotipo, qué fenotipo y con qué venimos ya cargando, con qué colonización previa tenemos o si son todas nuevas. Y si son nuevas, si se quedan o se van. Es muy interesante. Todo esto es para reconocer que en la fibrosis quística tenemos 6 o 7 ya clases funcionales. ¿Qué significa clases funcionales? Clases funcionales significa dónde está el proceso de la mutación. Entonces, según el lugar donde está el problema genético, es que empiezan a aparecer las aplicaciones de las medicaciones de la nueva era específicamente para cada grupo funcional. El grupo 1 es el grupo en el cual no se sintetiza la proteína, y ahí está hoy trabajando la ciencia, en tratar de evaluar si encontramos una medicación que aplique para el grupo 1, que hoy no tiene a nivel mundial un tratamiento específico, pero sí tiene un tratamiento de las complicaciones como todos los fibroquísticos. El estadio 2, la clase funcional 2, ¿qué pasa? Se gestiona, se forma la proteína, pero la proteína está mal plegada. Al estar mal plegada, a nivel del aparato de Golgi, detecta esta proteína mal y la destruye, como destruye todas las cosas que encuentran que están mal, o la mayoría, y entonces lo que hace es deja de haber proteína porque el Golgi la lesiona, o sea, con ese defecto de plegamiento no llega hasta la superficie. En la clase 3 hay proteína, pero ¿qué pasa? El canal por el cual tiene que hacerse la homeostasis, hay un defecto y no se abre ese canal, o sea, hay proteínas pero el canal está mal, no puede abrirse, por lo cual ahí aplica uno de los moduladores, que es que mantiene el canal abierto, ¿sí? Es para clase 3. Para clase 3 hay un porcentaje muy bajo de pacientes con este tipo de mutación en el mundo, son aproximadamente 5%. Nosotros tenemos en el equipo pediátrico 2 pacientes y tenemos uno que está con moduladores que aplican para este defecto específicamente, que se llama de gating o un defecto de apertura de canal. En la clase 4 hay un defecto en el transporte. Está la proteína, está el canal, pero el transporte es poquito. Se puede transportar, pero poquita proteína a través de ese canal. En la clase 5 de este defecto se genera la proteína, funciona el canal, pero se genera poca proteína. Funciona bastante parecido con la clase 1, que no hay proteína, o sea, acá se sintetiza muy poca proteína. Y la clase 6 es que hay todo, está la proteína, está el canal, pero ¿qué pasa? La proteína que se gestó tiene una vida media muy corta, hay un turnover muy rápido de la proteína y se acaba.
Entonces funciona también muchas veces, de acuerdo al par que tenga, como mutaciones residuales, 4, 5 y 6. Para lo cual están los moduladores que se llaman correctores, que es el elexacaftor, el tezacaftor y el ivacaftor. Acá tengo simplemente una fórmula para saber que en la clase 1 no se forma la proteína, en la clase 2 hay un defecto del procesamiento, en la clase 3 hay un defecto en la activación del canal, en la clase 4 hay un defecto en la conductancia, o sea que pasa poco a través de ese canal, en la clase 5 hay una reducción de la cantidad de proteína real que se forma a nivel del núcleo, y en la clase 6 la proteína existe, el canal existe, pero dura poquito. La vida media está muy acortada. Entonces surgen lo que se llaman las moléculas, la medicación que se llaman los moduladores. ¿Qué son los moduladores? Los moduladores son sustancias o son medicamentos que mejoran la proteína. No cambian la genética del paciente, sino que con la genética que tiene arreglan la proteína en diferentes lugares de la proteína para arreglarla de manera tal que no sea destruida en el aparato de Golgi, que llegue proteína a la superficie y que el canal tenga la apertura suficiente para que el intercambio entre afuera y adentro de la célula funcione bien. Entonces surgen los correctores, que son los que corrigen la proteína, que son los que habitualmente están para la clase 2, que tiene una proteína alterada, y tenemos los potenciadores, que son los que mantienen ese canal abierto. Pero que mantengan el canal abierto necesita que haya proteína. Entonces se hace alguna correlación. El ivacaftor fue el primer modulador que surgió en el 2012, es un potenciador del canal, al inicio fue solamente para la clase 3, que son muy bajos los niños que tienen, un bajo porcentaje de la población tiene este tipo de mutaciones, que es la 5,5D, pero que con el tiempo el ivacaftor fue ganando su terreno y va aplicando para otras mutaciones, no solo de clase 3, pero sí con función residual, que aplican para ivacaftor y mejoran algunas variables que las vamos a ver. Bueno, las consideraciones farmacológicas es importante, que son medicaciones que mejoran, pero que también hay que constatar y hacer un seguimiento muy de cerca, porque estos niños tienen que tomar esta medicación con alimentaciones grasas, hay que saber si están recibiendo antimicóticos, determinados antibióticos, si tienen o no una hepatopatía y qué grado de severidad tienen. Control oftalmológico, es muy importante. La catarata adquirida en algún paciente se lo demostró y por lo tanto hay que hacer el control oftalmológico de rutina en todo niño que reciba moduladores, y los efectos adversos, que son pocos, que no son importantes, pero que sí existen, que son las cefaleas, el estado con una sinusitis que a veces puede tener el niño habitualmente, dolor abdominal, alguna diarrea, y puede tener aumento de las transaminasas hepáticas, por lo cual hay que hacer un seguimiento integral de los pacientes y muy de cerca. Acá les traje algunos trabajos que salieron en las revistas que fueron boom con respecto a estas medicaciones, con respecto a los estudios placebo y a los estudios con la medicación, simplemente para decirles que hicieron asociaciones. Por ejemplo, tomaron los homocigotos que tenían las dos copias 508 de clase 2 con lumacaftor, que es arregla la proteína, y el ivacaftor, que es un potenciador, y bueno, lo que se vio fue que disminuían las exacerbaciones en un 39-40%, y la diferencia en el tratamiento con respecto al grupo placebo en la imagen de la derecha mejoró la función pulmonar en 4 puntos. Se siguió trabajando, se consideró que era poco para esta medicación, se siguió haciendo otras pruebas, se tomó el tezacaftor, que mejora la proteína en otro lugar que el lumacaftor no la arregla, y se sumó el ivacaftor, que es una medicación que mejora el pasaje, o sea, mejora lo que significa el tránsito a nivel del puente, que es la proteína CFTR. Esta medicación ha mejorado, ha sido mejor tolerada que el lumacaftor y ivacaftor, disminuyó el grupo etario, a partir de los 6 años se aplicaban los pacientes. ¿Qué pacientes? Los que tenían las dos copias de delta F508 en su genotipo, ¿sí? Después aplicaron los que tenían por lo menos una mutación 508 y otras mutaciones que tenían de efecto residual de clase 4 y 5 y 6 con muy buenos resultados. Acá algunos de ellos les traje este trabajo que siempre lo muestran, pero bueno, es interesante
verlo en el grupo placebo a las 24 semanas de empezar con el tratamiento de tezacaftor y ivacaftor, mejoró un 6% la función pulmonar, se redujo el valor del test de sudor en unos 10 puntos, eso es muy importante porque eso mejora la funcionalidad de la proteína y mejora lo que significa toda la parte de inflamación e infecciones. Y luego llega la gran vedette de nosotros al momento actual, eso quiere decir que tenemos desde hace unos años la triple terapia de combinación, que es el elexacaftor, el tezacaftor y el ivacaftor, todo en una medicación sola. Tenemos 2 correctores que corrigen la proteína desde diferentes lugares y un potenciador del lugar donde tiene que transitar el cloro a nivel celular. Entonces, estos 2 correctores que son nuevos, que se los juntaron, mejoran muchísimo el efecto a nivel del procesamiento y del tránsito de la proteína a lo largo de la célula y sobre todo mejora la calidad y la cantidad de la proteína, el CFTR, que llega al canal. Y después el ivacaftor mejora el pasaje de agua y iones a través del epitelio. Este efecto que es combinado, que es muy rico, aumenta mucho la función de esta proteína y provoca una disminución fantástica del cloruro de sodio, o sea, del cloro, a nivel del test de sudor, uno de los elementos importantes, pero hay otros, y estuvo indicado en el 2019, se aplicaba para homocigotos que tuvieran las 2 copias 508 o heterocigotos, pero para mayores de 12 años de edad. También tiene sus indicaciones, también tiene sus contraindicaciones y su seguimiento estricto, que ya está pautado a nivel internacional, para que a nadie pueda estar con algún efecto sin ser controlado. Y bueno, y la eficacia de esta triple terapia en la mutación delta F homocigota para las 2 mutaciones con delta F mejoró muchísimo el test de sudor, descendiendo 45 milimoles, es un montón. El valor del test de sudor mejora un 10% el FB1, que es una de las medidas de función pulmonar, eso es muy importante. Pasamos de mejorar un 4% a un 10%, y el cuestionario del dominio respiratorio en el calidad de vida mejora 17 puntos. Esto está publicado ya desde el año 2019 en este tipo de pacientes. Luego se fue extendiendo y ¿qué se buscó? Si esta triple medicación aplica para los que tienen solo una mutación delta F508. Ahí se hizo un estudio que es bastante conversado y por eso les traje 2 o 3 cosas. Se hizo un estudio de 403 pacientes, de los cuales en los niños entre 12 y 18 años era de un 28% de esa población y tenía una mutación de delta F508 y una mutación de función mínima de clase 4, 5 o 6. Bueno, se hizo un estudio que se realizó en una fase 3, doble ciego, con todas las características metodológicas que podían llevar a sacar conclusiones válidas, y se mostró que en este tipo de pacientes con una sola mutación delta F508 era seguro y muy efectiva la medicación de triple terapia. Acá les traigo también la publicación original, donde se vio que aumentaban los heterocigotos delta F508 la función pulmonar en un 14%, mejoraba la calidad de vida y sobre todo disminuía francamente las exacerbaciones pulmonares. Acá es simplemente para mostrar que el test de sudor baja y mucho, y ya a la semana 4, o sea, al mes de vida ya tenemos un descenso muy importante del test de sudor. Pero se siguió avanzando en todo esto, los moduladores, y en el año 2021 en la European Journal Pediatrics se publica qué pasa con la triple terapia en los niños de 6 a 11 años de edad que tuvieran al menos un alelo delta F508 en un estadio de fase 3. Se evaluó la eficacia y la seguridad en este tipo de niños con una sola mutación delta F508. Los niños fueron aleatorizados y fueron unos con placebo y otro con medicación durante 24 semanas y se midió el aclaramiento pulmonar, que es una medida muy importante en los niños porque en cuanto más alto es el aclaramiento, significa que hay mayor heterogeneidad en ese pulmón, o sea que está más afectado. O sea que se esperaba que bajara el aclaramiento, una disminución de la concentración de cloro y una mejoría en uno de los elementos de la función pulmonar, por supuesto, y el dominio respiratorio en el cuestionario de calidad de vida.
Lo que se vio es una mejoría franca del aclaramiento, una mejoría franca del test de sudor, con un descenso ya a la semana 24 de toma de medicación que va por debajo, es más allá de 40 milimoles. Mejoró en un 12 a 14% la función pulmonar, sacando muchos pacientes del lugar del trasplante, en mesa de trasplante, en equipo de trasplante, salen por el valor que mejoran y pasan al seguimiento crónico de pacientes. O sea que eso no es menor, ese porcentaje de mejoría. Y el score de calidad de vida que también mejoró, y mucho con respecto al placebo. ¿Qué pasó el año pasado, el 10 de junio del 2021? La FDA de Estados Unidos aprobó la triple terapia, el Hexa-Tesa, los dos correctores más el potenciador, para niños con fibrosis quística de 6 a 12 años que tengan al menos una mutación delta F508. Bueno, este es nuestro presente en fibrosis quística, después de hacer una revisión muy rápida con respecto a lo que es y cómo aplican los moduladores para entender en la utilidad lo útiles que son, lo eficaces que son y todos los estudios que avalan que esta medicación está aprobada por diferentes instituciones a nivel internacional, por lo cual nuestro presente es seguir trabajando en el equipo con gran responsabilidad y bueno, FQ sigue siendo una pasión para todos los que trabajamos en esta enfermedad. Es fundamental la actualización del equipo de salud en su totalidad, en forma mantenida y constante, porque mes a mes existen avances y no podemos quedar atrás porque muchas veces salen de protocolo sustancias. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer dentro de poco con las sustancias que hoy por hoy el niño tiene para mejorar la tos cuando el niño deja de tener ya tos con los moduladores? ¿Qué pasa con la broncorrea, o sea, el aumento de las secreciones cuando el niño ya deja de tener toda esta patología? La tienen que seguir haciendo. La fisioterapia, ¿es útil hacerla con la frecuencia que nosotros necesitamos? Bueno, hay muchas preguntas. Entonces, y lo importante también es estar en una comunicación oportuna y dinámica con todos los equipos de salud y las instituciones que están vinculadas a la gestión con el fin de informar las nuevas evidencias y ver cómo nosotros nos vamos a delinear con respecto a esta terapéutica. Uruguay ya inició los tratamientos con moduladores, fue acompañando al mundo en esto con muy buenos resultados. Tenemos en el equipo de pediátrico 7 pacientes tratados con los moduladores de la triple terapia y 1 con solo Ivacaftor por su tipo de mutación. De los datos que tenemos, de las consultas que la estamos ahora gestionando, ha disminuido francamente la tos, no tienen broncorrea, son pacientes que no se exacerbaron más y 2 de ellos se descolonizaron con la pseudomonas aeruginosa al momento actual. Tenemos un futuro sumamente esperanzador, es prometedor, se siguen investigando medicaciones, estamos en clase 1 ahora, que harán posible frenar este deterioro sistémico y progresivo hasta lograr la cura definitiva de esta enfermedad. Y les hago simplemente un relato que en el mundo siempre se comenta en todos los congresos y a veces me preguntan los pacientes que lo ven por Zoom, es ¿qué son las 65 rosas en FQ? ¿Qué significa las 65 rosas? Y Mary Weiss es una madre inglesa de 3 pacientes con fibrosis quística que cuando tuvo su tercer hijo con fibrosis quística lo que hizo fue empezar a llamar a los diferentes lugares para tratar de conseguir financiación para el estudio de la fibrosis quística y bueno, y su niño más chico de 4 años todas las mañanas sentada al lado de ella, la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, no entendía pero la escuchaba. En un momento le dijo a la madre, yo ya sé en qué es lo que trabajás. Y la madre le sorprendió porque un niño de 4 años le dijera eso y él dijo, trabajás para 65 rosas. 65 rosas significa que en el idioma inglés suena muy similar a cystic fibrosis. Entonces, a partir de ahí, los ingleses, los que manejan la lengua inglesa, para ellos no es fibrosis quística, sino que son 65 rosas. Gracias.